Realizamos la valoración del pleno ordinario de este mes de marzo, en el que una vez más hemos visto cómo el Gobierno viene a cumplir con el expediente, que hay que convocar un pleno, realizarlo e irnos a casa. Una vez más hemos visto, y además se ha puesto de manifiesto en el último punto del orden del día, ahora repasaremos esos puntos. Nuestro concejal, los certales, pues va a recordar los puntos que hemos visto, los más importantes y el resultado de los mismos, pero sí quería decir que, como estaba comentando, una vez más hemos visto cómo el Gobierno viene a cumplir con el expediente del pleno que corresponde en cada mes, rehuyendo del debate con los grupos políticos. Cuando ellos presentan sus propuestas de gestión de gobierno, sí critican los determinados grupos que no intervenimos o que hablamos, aprovechamos el momento para debatir lo que ellos se niegan en cualquier momento, pues no nos tachan, no nos recriminan que no nos importa el punto que se está tratando, cuando ellos son los primeros que no responden a ese principio democrático de debatir los puntos que se llevan al pleno, negando esa capacidad de que los ciudadanos de Alcalá vean cuál es su opinión, su manera de gestionar y cuáles son las iniciativas y la forma que nosotros tenemos de fiscalizar su trabajo, sus funciones. Por eso decía que ahora vamos a repasar lo que ha acontecido en este pleno, aquellos puntos más importantes y el resultado de la votación de los mismos. Bien, en cuanto a los puntos que ha traído el equipo de gobierno, como ya nos tiene acostumbrados, pues ha traído lo mínimo imprescindible y nos encontramos siempre con plenos muy descafeinados, en los que prácticamente no hay contenido. Se han traído una serie de puntos de urbanismo que, como siempre, son a petición de los propios interesados y que traen al pleno porque no hay más remedio que se aprueben en pleno. Un punto de modificación del reglamento de protocolos que realmente ha sido consensuado entre todos los grupos y un par de puntos de modificación del convenio de personal laboral y de los funcionarios del ayuntamiento que la propia delegada no ha sabido explicarnos en qué consiste en cuanto a la modificación y en cuanto a qué se ha negociado con los trabajadores. No sabemos si es que, a pesar de que dice que existen las mesas de negociación, no participa realmente en esos debates o es que ni siquiera sabe lo que se está hablando. Por otra parte, el Grupo Socialista también nos ha traído un intento de propuesta sobre declaración institucional que no llegó a ser tal y por tanto se ha traído como moción, que bajo la apariencia de reclamar y reivindicar el tranvía para Alcalá, en realidad lo que encumbre es la voluntad del equipo de gobierno de no pagar la deuda que en su día asumió con la Junta de Andalucía por la gestión de las infraestructuras, pretendiendo que el resto del grupo les demos un cheque en blanco y apoyemos todos aquellos recursos bien que ya han presentado o bien que presenten en el futuro en relación con esta materia en los tribunales, a lo que nosotros desde luego nos hemos negado porque no tenemos ninguna confianza en este equipo de gobierno y no sabemos qué va a hacer con el respaldo que le pudiéramos dar. Lo que hemos reclamado es que cada vez que vayan a hacer una actuación de este tipo se nos informe al resto del grupo, se nos dé la oportunidad de proponer y colaborar en la elaboración del mismo y en ese caso sí podrían obtener nuestro apoyo si así lo consideramos. En cuanto a los puntos que hemos presentado en las mociones que hemos traído nosotros como grupo, hemos propuesto por una parte que se adapten los estatutos de la Sociedad Municipal Vive SL a la legalidad, en concreto a la Ley de Sociedades de Capital, en cuanto a la forma de convocatoria y de constitución del Consejo de Administración, por entender que no es válida una segunda convocatoria en la que de 9 consejeros solo asistan 3 y se adopten los acuerdos por 2 de ellos, que serían la mayoría, y hemos puesto nuestros argumentos jurídicos. El equipo de gobierno, como siempre, no nos ha informado de cómo iba evolucionando la inscripción de los estatutos en el registro mercantil, no nos ha informado de que se había llevado a cabo esa inscripción en el registro, ha pretendido hacernos creer que esa inscripción convalida el contenido de los estatutos, que entendemos que si son contrarios a la ley, son contrarios independientemente de esa inscripción que haya tenido lugar en el registro. Si en el futuro se adoptan acuerdos con base en ese artículo, entendemos que no serían válidos, serían nulos de pleno derecho y eso es lo que tratamos de evitar con esta moción. También hemos propuesto que se actúe en relación con los juzgados y el registro civil de nuestra ciudad, que presentan
un grave atasco y una gran deficiencia de medios personales y materiales. En este caso nos hemos encontrado, como ya ha sucedido en otras ocasiones, que no votan los grupos atendiendo a la atención a los ciudadanos y a la necesidad de los ciudadanos, sino que lo únicamente que tienen en cuenta es su color político. Y en este caso el Partido Popular ha votado en contra de nuestra propuesta por entender que se estaba de alguna manera atacando a la Junta de Andalucía, y en cambio el equipo de gobierno ha votado a favor precisamente no para apoyarnos a nosotros, sino para atacar a la Junta de Andalucía. Y como comentaba mi compañero Evaristo Tellez, ha habido una propuesta sobre la realización de un debate sobre el estado del pueblo, en el que realmente pudiéramos debatir los grupos del ayuntamiento sin necesidad de tener que aprobar ningún punto sobre la situación de la ciudad, posibles mejoras, posibles actuaciones, el estado de desarrollo de las distintas actuaciones que se estén llevando a cabo, que entendemos que hubiera sido muy productivo y favorable para la ciudad, para poner de relieve todos aquellos aspectos que sea necesario trabajar desde el ayuntamiento, pero una vez más el equipo de gobierno se ha negado a cualquier tipo de debate con los distintos grupos que conformamos el ayuntamiento y que, como hemos dicho en alguna ocasión, representamos a un mayor número de ciudadanos de los que representan ellos.